Gracias a ti, Eduardo. Vamos a continuar con nuestra presentación con el doctor. Voy a tener el gusto de presentar al doctor Alfredo Ponce de León. Si me cambias la presentación, por favor, Fernando. Gracias. El doctor Alfredo Ponce de León Garduño es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en medicina interna y enfermedades infecciosas, esto en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y con un posgrado en Biología y Epidemiología Molecular por la Universidad de Stanford. Actualmente es jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del CONACYT. Premio Nacional Dr. Miguel Otero en el 2021 en investigación clínica y ha recibido más de 40 premios nacionales e internacionales y publicado más de 190 artículos indexados y recibido alrededor de 13,000 citas por sus trabajos de investigación. Es profesor de medicina, microbiología e infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Panamericana. Editor asociado de la revista Investigación Clínica del Instituto Nacional de Salud de México, y además de haber sido vocal científico del CONACYT. Sus áreas de investigación son la tuberculosis, la resistencia bacteriana y la micología, y actualmente coordinador en el diseño, la exploración y el uso de fármacos contra SARS-CoV-2 en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Y bueno, pues es un gusto contar con la presencia del doctor en este simposio. Doctor, adelante, buenas tardes, bienvenido y adelante con su presentación. Muy buenos días y muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por permitirme hablar el día de hoy de antivirales en el tratamiento de COVID. Esta es la declaración de transparencia y esta es una diapositiva que presenté ya el año pasado en donde veíamos que realmente de este virus no teníamos absolutamente nada. Sin embargo, y hay que decirlo, en los últimos 18 meses ha habido un avance espectacular en lo que se refiere al tratamiento antiviral de las vacunas. Sin embargo, 2022 y seguimos en la lucha. Es muy importante recordar que solo en las primeras fases de la infección por COVID, desde que el paciente está asintomático y que tiene síntomas muy discretos, es que existe esta carga viral. Y esta respuesta que se da a esta carga viral es la que nos permite modificar la historia natural de la enfermedad si consideramos que lo importante es disminuir la replicación viral para que no se dé el fenómeno inflamatorio que conlleva al COVID grave. Hay tres formas fundamentales de que podemos, de alguna manera, evitar que el virus se siga propagando y que, de alguna manera, evitemos la transmisión del mismo. La primera es a través de inhibidores de enzimas virales, los inhibidores de entrada del virus y los inhibidores de procesos del huésped que se requieren para la replicación viral. Por cuestión de tiempo solamente hablaremos de los inhibidores de enzimas virales, de los cuales, como antivirales directos, ha habido una gran cantidad de fármacos que se han utilizado, muchos de ellos utilizados para otras infecciones y algunos de ellos expresamente para COVID-19 junto con otros virus de RNA. Así, también tenemos inmunomoduladores como los esteroides y como el baricitinib que
se han considerado dentro del armamentario para disminuir la respuesta inmune de esta infección. Entonces, hoy vamos a hablar de Remdesivir, de Molnupiravir, de Nirmatrelvir con Ritonavir, para que ustedes se den una idea de lo que son los antivirales directos. Del Remdesivir se ha dicho mucho, sin embargo, es muy importante señalar que sí disminuye la mortalidad, pero solamente la disminuye comparado con placebo en pacientes que reciben oxígeno a bajas dosis y que se encuentran en menos de 10 días de sintomatología. Cuando al Remdesivir se le adicionó el baricitinib y se comparó contra el Remdesivir solo, lo que se vio es que esta combinación de un antiinflamatorio, por decirlo así, con Remdesivir es superior al Remdesivir en tiempo de recuperación, en acelerar la mejoría en el estado clínico, pero notoriamente en pacientes que reciben oxígeno a alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Es decir, todo esto que ustedes ven en azul son pacientes que llegan a requerir hasta 10 litros por minuto de oxígeno suplementario, pero no más. Es decir, no pacientes críticos. En estos dos estudios, que nosotros también trabajamos junto con el AC3 y el AC4 en el instituto, pudimos ver una serie de 250 pacientes actualmente ya más que se les dio Remdesivir. Y de estos, solamente 6 de ellos han fallecido. Y de ellos, 2 murieron después de 29 días de manejo por complicaciones post-COVID, es decir, no en la fase aguda del COVID, junto con evidencia muy reciente, también ya publicada, de que el Remdesivir se pudiera utilizar de forma ambulatoria, aunque intravenosa. Lo que hemos ya hecho es tener una clínica de Remdesivir ambulatorio para pacientes con COVID grave, es decir, que sí requieren oxígeno, pero a dosis muy bajas, que pueden tener el apoyo de oxígeno en casa y a los cuales les hemos dado Remdesivir en el hospital, se van a su casa, regresan al día siguiente para que se les aplique una nueva dosis y al día siguiente para que se les aplique otra dosis. Y de esta manera llevamos 50 pacientes de manejo ambulatorio y ninguno de ellos ha regresado por COVID, sino por algunos, en 3 casos, por la enfermedad de base, ya que se considera solamente para uso en pacientes críticos. El Molnupiravir es una prodroga de un análogo nucleósido de la hidroxicitidina. Es muy importante reconocer que el Molnupiravir tiene como finalidad el que se produzcan mutaciones catastróficas en el RNA viral y de esta manera evitar que la replicación viral tenga efecto. Es muy importante porque esto hace que sea muy poco probable, al producir tanta catástrofe, que se produzcan mutaciones en el RNA viral que sean resistentes a la droga. El Molnupiravir ha demostrado que efectivamente es superior al placebo en pacientes que tienen COVID y que disminuye considerablemente y muy rápidamente la carga viral, por lo menos en algunos pacientes que ya se ha hecho esto, inclusive hasta con cultivo y en modelos animales de experimentación. Y por lo tanto se puede decir que el Molnupiravir sí disminuye el riesgo de hospitalización o de muerte cuando se le compara con placebo, con una diferencia fundamental de 3 puntos porcentuales, lo cual parecería poco, pero hay que recordar que en este estudio solamente se incluyeron pacientes no vacunados. Ya el hecho de disminuir a la mitad los pacientes que pudieran requerir internamiento es considerable. Y los eventos adversos fueron bajos si se consideran inclusive los graves. Por lo tanto, el tratamiento temprano con Molnupiravir reduce el riesgo de hospitalización en pacientes con COVID no vacunados
y la muerte. ¿Cuál es el problema? En un estudio se observó que puede inducir actividad mutacional en cultivos de células animales seleccionadas. Esto no fue observado en otros ensayos clínicos ni con animales, sin embargo, puede ser que exista cierto riesgo, aunque bajo, de genotoxicidad en su uso clínico. El nirmatrelvir es un inhibidor de proteasa viral. Esta proteasa se llama 3EL y es realmente un paro en la replicación viral lo que produce el efecto del nirmatrelvir. ¿Cuál es el problema? Que requiere de una combinación, un booster con ritonavir para que cumpla su efecto de enlentecer el metabolismo del nirmatrelvir y que por lo tanto se tengan concentraciones que sean clínicamente útiles. De la misma forma que el molnupiravir reduce el riesgo de hospitalización hasta el 38% con eventos adversos similares al placebo y bajos, el tratamiento temprano resulta entonces en un menor riesgo de progresión de COVID grave. Este ensayo, sin embargo, sí incluyó pacientes previamente vacunados y que por lo tanto podrían tener un menor riesgo ya de posible progresión a COVID grave. Lo más importante en estos dos fármacos es el uso temprano. Igual que el remdesivir, se considera que entre más temprano llegue el paciente a ser evaluado, la probabilidad de que los pueda recibir y que tengan un efecto en el curso, en la historia natural de la infección, es mucho más probable. Aquí ustedes pueden verlo, claro, con escalas diferentes, cómo efectivamente es superior al placebo en cuanto a la hospitalización y muerte. Y también disminuye la carga viral muy pronto durante el tratamiento, aunque probablemente no con la misma potencia con la que lo hace el molnupiravir. ¿Cuál es el problema fundamental del nirmatrelvir con ritonavir? Miren nada más ustedes la gran cantidad de interacciones que incluyen desde benzodiazepinas, anticoagulantes, estatinas, broncodilatadores, es decir, este es el verdadero problema y por lo tanto el estudio en el cual y con el cual se aprobó nirmatrelvir obligaba a los investigadores a evitar el uso del nirmatrelvir en cualquier paciente que pudiera tener una interacción con el ritonavir. De manera que los antivirales directos, como el remdesivir, pueden ser utilizados en COVID grave siempre y cuando sea en pacientes que tienen 8 días o menos del inicio de los síntomas y que no requieren oxígeno a dosis elevadas. Esto es muy importante. El molnupiravir, por el contrario, se utiliza solamente en pacientes ambulatorios con COVID moderado que no requieren oxígeno y hay un cierto riesgo potencial de mutación. Mientras que el nirmatrelvir con ritonavir también es utilizado como uso de emergencia en pacientes que tienen COVID-19 moderados, aún en aquellos que ya fueron vacunados y que tienen riesgo elevado de progresión. No es para cualquier paciente, es para pacientes en los cuales el beneficio es superior al riesgo de todas estas numerosas interacciones farmacológicas que de hecho contraindican su uso. En mi opinión, molnupiravir y nirmatrelvir serán utilizados más para evitar la transmisión a los contactos cuando se utilizan en los 3 primeros días del inicio de infección, una cosa similar a lo que se hace con el oseltamivir, mientras que el remdesivir, que ha demostrado su uso en pacientes graves pero no críticos, pudiera ser utilizado si el paciente ingresa al hospital con neumonía y tiene menos de 8 días de inicio de los síntomas. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño por esta excelente presentación y actualización del uso de antivirales en COVID-19. Muchas gracias, doctor.